Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este podcast en YouTube, Conversemos Derecho, en donde hoy vamos a platicar de un tema bien interesante nuevamente que ha despertado las alertas desde mi punto de vista, muy sincero y claro que puedo equivocarme desde luego, respecto de la modificación aparente a la propiedad privada en Ciudad de México. Y yo sostengo lo que digo, yo reitero lo que le dije en mi último podcast, en donde sostuve que no hay de qué preocuparse en realidad. A ver, se hizo una modificación publicada en la Gaceta Oficial de Ciudad de México el lunes 2 de septiembre del presente año. Dicha reforma lo que hizo fue homologar, igualar, equiparar, para que me entienda, el artículo 3º, numeral 2, inciso A de la Constitución de Ciudad de México, a la Constitución Federal, al artículo 27 constitucional, que traslada sus efectos de esta manera al texto original prácticamente de 1917. Y pues si las matemáticas no me fallan, evidentemente que esto significa que siempre ha sido así, al menos desde que usted y yo tenemos memoria. Y si usted es abogado, al menos desde que usted y yo estudiamos leyes precisamente, o derecho, como usted lo quiera mencionar. Ahora, dicha reforma consistió, para recapitular únicamente, en que se dice en dicha Constitución de Ciudad de México que se respeta la propiedad en los términos del 27 constitucional, y muchos pusieron el grito en el cielo diciendo que ¿por qué se eliminó la palabra privada? A ver, a mí me enseñaron desde el primer año de la carrera en Derecho que cuando la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Si ahora la Constitución de Ciudad de México dice que se respeta la propiedad en términos del 27 constitucional, donde la ley no distingue, cuando dice propiedad, no hay por qué distinguir. Se entiende que se protege la propiedad privada, ejidal, comunal, es decir, social, pública también. Y trasladando los efectos a la Constitución, mismos efectos que hemos conocido de 1917 a la fecha. Bueno, ese fue mi último podcast y hoy vamos a hablar, le quiero anunciar a usted de una vez, que el tema del día de hoy es justamente un artículo que me encontré por aquí en el periódico El Universal, publicado el 4 de septiembre del 2024 por el mismísimo licenciado Ignacio Morales Lechuga, una persona de honorable y reconocida carrera. Habrá opiniones divididas, claro, en el asunto político, pero mire usted, yo le quiero decir algo de forma sincera. El licenciado Morales Lechuga es una persona franca, es una persona erudita en derecho, es una persona con la que pues tengo yo en lo personal una estima, un afecto particular y a quien le debo grandes conocimientos, buenas enseñanzas y nobles atenciones. Porque desde luego lo conozco en persona y sé que es alguien a quien yo le agradezco y le tengo muchos honores en lo personal. Sin embargo, le quiero decir que eso no es, ¿cómo le diría usted? No incide para que yo diga que comparto o coincido en todo lo que él argumenta. La nota a la que yo me refiero en el periódico El Universal es autoría del licenciado Morales Lechuga. Nota con la que estoy en desacuerdo porque se refiere directamente a esta reforma a la cual nos hemos referido en este canal de YouTube. Y él tiene sus argumentos muy válidos. A ver, yo quiero que usted me entienda una cosa, y si el licenciado lo escucha en algún momento, le mando desde aquí mis más sinceros respetos. No es personal esto, desde luego. Es un punto de vista jurídico distinto el que yo tengo frente al que él sostiene. Hablando de este tema de la propiedad en Ciudad de México que se acaba de reformar, le quiero agradecer antes de comenzar el comentario, y lo voy a hacer rápido para que no se me aburra. Mire, le voy a compartir mis analytics aquí en YouTube. En el último video tenemos casi 24,000 vistas. 24,000 vistas casi al 8 de septiembre del 2024, son las 8:49 de la noche que estoy grabando este podcast y tenemos 178 comentarios y le quiero agradecer a usted porque tenemos un 93.1% de aceptación con 853 me gusta.
Y por otro lado, los últimos 2 podcasts también distinto a este que les acabo de comentar, tenemos una aceptación del 95.1% y 96.9% respectivamente en los temas de la reforma judicial precisamente. Así es que bueno, pues antes que nada agradecerle a usted, porque usted que me escucha es aquel que hace posible que este material se difunda. Así es que bueno, sin más, vamos a platicar. Le voy a dejar por aquí la nota a la que hago referencia del licenciado Ignacio Morales Lechuga y se la voy a ir leyendo y le voy a ir explicando por qué decidí hacer este podcast con este tema vinculado evidentemente a la reforma en materia de propiedad en Ciudad de México. Y lo voy a tratar de hacer de la manera más objetiva posible. Yo he sostenido en diversos espacios, inclusive en mi libro he sostenido que la interpretación objetiva no existe, porque no hay forma de desligarte de visiones, de criterios personales. Somos seres humanos, no existe la interpretación 100% pura y objetiva, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo toda vez que, pues, al tener un cariño especial con el licenciado Morales Lechuga y en esta ocasión discrepar, pues ello me podría imposibilitar un poco de ser objetivo. Pero quiero comentarle a usted que este es un tema estrictamente jurídico. A ver, vamos a ver. Dicha nota en el Universal establece lo siguiente. Comienza diciendo: el gobierno y el Congreso de la Ciudad de México dieron el lunes pasado un golpe demoledor al derecho a la propiedad privada. A ver, este es mi primer problema, mi primer conflicto viene desde aquí. ¿Por qué razón? Bueno, usted remítase al último video, al video anterior a este que tengo, que se titula Lo que necesita saber sobre la reforma en Ciudad de México sobre la propiedad privada, porque ahí expongo yo por qué no estaría yo de acuerdo con esta afirmación. Es que yo considero sinceramente, y claro que puedo estar equivocado, o sea, mi postura no es infalible ni absoluta, pero le quiero decir a usted que yo pienso de forma honesta que no se vulnera la propiedad privada con esta reforma en Ciudad de México. Y es que mire, con temas tan políticos, si usted está a favor de alguna postura eventual del gobierno, pues me dicen que ya me vendía Morena. Y si yo critico la reforma judicial como lo he hecho y lo sostengo y lo sostendré, entonces soy opositor y soy... Total que bueno, pues esto es inevitable, este tipo de posturas radicales son inevitables, pero yo simplemente le dejo mi opinión para que usted forje su propio criterio. Después continúa diciendo la nota: la derogación de un pequeño párrafo amenaza la seguridad jurídica de cualquier propietario de un inmueble en la capital del país. Aquí me surgió una duda y tal vez soy un mal intérprete, tal vez soy un mal entendedor, pero yo no sé qué párrafo se derogó. No sé, licenciado Morales Lechuga, qué se refiere con la derogación de un pequeño párrafo. Lo que se modificó fue uno de los renglones del artículo 3º numeral 2 inciso A de la Constitución de Ciudad de México, pero no se derogó párrafo alguno. Aquí puedo entender y sospechar que se trata de un tema únicamente de expresión, pero vaya, desde mi punto de vista no se derogó ningún párrafo. Para los que no son abogados, derogar significa desaparecer, sacar de vigencia algún artículo, párrafo, etcétera, fracción de algún artículo de alguna ley. Eso significa derogar, que queda sin vigencia, sin aplicabilidad, ¿sí? Bueno, este es mi primer punto, ¿no? Luego, dice, en su lugar se establece que la propiedad privada se regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, un pleonasmo de evidente inutilidad política y jurídica. Aquí viene mi segunda refutación o conflicto que tengo. A ver, si el hecho de haber modificado este artículo de la Constitución de Ciudad de México es inútil política y jurídicamente, como lo afirma el licenciado Morales, entonces ¿por qué arriba dice que se le dio un golpe demoledor a la propiedad privada? Ya no entendí. Porque además agregó diciendo que es una amenaza a la seguridad jurídica de cualquier propietario de un inmueble en la capital del país, pero después afirma que es un pleonasmo e inútil política
política y jurídicamente. Pues ya no entendí. O es inútil jurídicamente o hay una amenaza a la seguridad jurídica y es un golpe demoledor a la propiedad privada. Ya no entendí. Y le insisto a usted, puede que yo esté equivocado, puede ser que yo no estoy entendiendo correctamente lo que quiso decir el licenciado, pero vamos a continuar leyendo. Eliminar del artículo 3º, que hemos citado ya aquí, la mención del derecho a la propiedad como un derecho humano es el preludio de una serie de expropiaciones posibles para gestionar desde el gobierno el problema de la vivienda. A ver, nuevamente en esta parte yo quiero ser honesto y directo con usted. Yo no sé en dónde o de dónde se desprende que se elimina como derecho humano la propiedad privada en Ciudad de México. A ver, es que esto sería imposible. No solamente no ocurrió tal cosa, sino que además es imposible. ¿Por qué razón? Bueno, porque el artículo 1º constitucional no lo permitiría, primero que nada. En segundo lugar, la Constitución de Ciudad de México sigue haciendo mención expresa a la protección de derechos humanos en Ciudad de México, que es el ámbito espacial de validez de dicha Constitución. Entonces yo no encuentro dónde se eliminó la mención del derecho a la propiedad como un derecho humano. Honestamente, no comprendo esta parte. Y mire, yo le recomiendo que lea. En este momento lo invito a que descargue una Constitución de Ciudad de México y lea, por ejemplo, mire, simplemente el preámbulo de la Constitución, que es útil para efectos interpretativos. Ahí se menciona al Estado garante de los derechos humanos y de las libertades inalienables de las personas. Le estoy citando el texto literalmente, ¿eh? Por otro lado, en el artículo 1º, numeral 2, se menciona literalmente, le voy a leer, haga de cuenta que estoy entrecomillando: proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. ¿Ve? Se da cuenta cómo realmente no ocurrió tal cosa de la supresión o eliminación, como comenta en esta nota el licenciado, del derecho a la propiedad como un derecho humano. Y bueno, vaya, en el propio artículo 3º, que fue el que sufrió la modificación, pues en el artículo 3º, numeral 2, inso A, se habla literalmente del respeto a los derechos humanos. Y en el numeral 1 también. Vaya, no le voy a dar todas las citas porque hay, mire, la palabra derechos humanos en la Constitución de Ciudad de México se menciona por lo menos en el texto íntegro, ya incluyendo el preámbulo, 91 veces. Y simplemente en singular, como derecho humano, se menciona 3 veces. Entonces, no comprendo, le soy honesto a usted, no entiendo a qué se referirá el licenciado cuando dice que eliminar del artículo 3º la mención del derecho a la propiedad como un derecho humano, pues es que no ocurrió tal cosa. Usted coteje el artículo 3º anterior y el producto de la reforma del 2 de septiembre del lunes anterior. No entiendo a qué se estará refiriendo, o a menos de que sus intenciones sean que el texto del 3º constitucional de la Ciudad de México dijera literalmente: la propiedad es un derecho humano, lo cual pues sí estaría bien. Ok, supongamos que eso es lo que quiso decir el licenciado Morales Lechuga, pero yo le preguntaría a usted, estoy de acuerdo con esa suposición, pero ¿qué acaso no lo dice ya el 1º constitucional? ¿No acaso ya el Código Civil, que es la norma reglamentaria en parte, ¿verdad?, de este derecho humano a la propiedad privada, no lo contempla ya? ¿Qué acaso no ya lo contempla el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Usted me va a decir, sí lo contempla. Bueno, entonces no nos infartemos por algo que no ocurre realmente. Vamos a continuar leyendo esta nota. Dice por aquí: gran parte de los 3.5 millones de propietarios de la Ciudad de México perciben este golpe directo como el inicio de la demolición de la propiedad privada, en cuyo lugar se ofrecen concesiones como si un inmueble privado fuera un bien estratégico prioritario y no un derecho innato de las personas. A ver, vamos a hablar de este punto específicamente, nada más que se me olvidó comentarle algo respecto del párrafo anterior de dicha nota en el Universal. A ver, se hablaba de una serie de expropiaciones posibles para gestionar desde el gobierno el problema de la vivienda. Yo le hago una pregunta y abro el debate aquí. ¿Usted ve negativa esta situación? A ver, se lo voy a decir por la siguiente razón. Dice el licenciado aquí:
es que se ven unas posibles expropiaciones. A ver, señores, las expropiaciones siempre han ocurrido, no son cosa nueva. ¿Cómo cree usted que se construyó el metro? Pues se tuvieron que expropiar, desde luego. Y no le hablo del metro de los años 60, 70, porque ahí había una naturaleza jurídica distinta de Ciudad de México o Distrito Federal a la que hay hoy. Yo le hablo, por ejemplo, de la línea 12. ¿Cómo cree que se construyó esa línea? Claro que hubieron expropiaciones. ¿Cómo cree usted que se construyó el tren suburbano, el que va de Buenavista a Cuautitlán? A través de expropiaciones. ¿Cómo cree usted, y eso que fue en el sexenio de Felipe Calderón, yo nada más le doy ese dato? ¿Cómo cree usted que se construyó ahora el tren insurgente de Observatorio a Sinacantepec? A través de expropiaciones. ¿Ve cómo no es nada nuevo esto? ¿Ve cómo no es nada nuevo esto de las expropiaciones? Y máxime, más a mi favor, el hecho de que no se reformó ninguna ley de expropiación. No se reformó el 27 constitucional. ¿De qué me están hablando? ¿Se da cuenta usted? Creo que esto es ahogarse en un vaso con agua, en realidad. Ahora, para gestionar desde el gobierno el problema de la vivienda, bueno, es que quien niegue que en Ciudad de México hay un problema de vivienda, pues yo no sé en qué universo vive. Y por otro lado, si eventualmente es necesario expropiar algún terreno o algo así para construir vivienda social, pues yo no creo que haya muchos argumentos para oponerse. Le voy a decir por qué. ¿Usted cree de forma honesta que el gobierno de Ciudad de México va a expropiar todas las casas, una colonia? ¿Le va a caer a usted el gobierno de Ciudad de México para expropiar a su vecino, a su tía, a su tío, a sus padres, a sus hijos? ¿Usted cree que el gobierno de Ciudad de México tiene la capacidad presupuestaria, técnica, de gestión para hacer tal cosa? Pero por supuesto y absolutamente no tiene tal capacidad el gobierno ni el federal. ¿Cómo cree usted que va a ocurrir eso? Vaya, no hablemos del 100%, eso es jurídica y fácticamente imposible. ¿Usted cree que el gobierno está interesado? A ver, se lo voy a poner de esta manera. ¿Usted cree que el gobierno está interesado en expropiar y dejar de recibir ingresos por impuestos, trámites, licencias, derechos, etcétera, por el desarrollo inmobiliario en Ciudad de México? ¿Usted cree que sería negocio para el gobierno empezar a expropiar a la Hugo Chávez? Francamente, yo pienso que no sería así, porque usted sabe muy bien que el sector inmobiliario en México es un poco mafioso, por decirlo de forma amable. Y cuando hay una mafia, es porque el gobierno es partícipe. ¿Me explico? Ahora, con ese argumento, ¿usted cree que al gobierno le interesaría, le convendría expropiar, como se ha estado diciendo en las noticias? Y no vayas a construir nada, porque te lo van a expropiar. No vayas a comprar casa porque te van a expropiar. Cuidado con los desarrolladores porque te van a expropiar. ¿Usted cree que le conviene al gobierno esto? Yo creo que es inocente pensar tal cosa. A ver, luego dice la nota, 3.5 millones de propietarios perciben este golpe directo como el inicio de la demolición de la propiedad privada. Yo le preguntaría al licenciado Morales si sería bueno que nos diera el dato de dónde saca esta cifra de 3.5 millones de propietarios. Yo estoy seguro que él la sacó de algún lado. Yo estoy seguro que él tiene la fuente, porque el licenciado Morales es un tipo profesional, pero no la cita. Ese es el gran problema aquí. ¿De dónde saca esta cifra de 3.5 millones? Ok, supongamos que se le olvidó, pero después dice que esos 3.5 millones de personas propietarias en Ciudad de México, de inmuebles se refiere, perciben este golpe directo como el inicio de la demolición de la propiedad privada. ¿Cómo supo esto? ¿De dónde saca que esos 3.5 millones, o sea, que todos ellos perciben este golpe directo como el inicio de la demolición de la propiedad privada? ¿Por qué no nos comparte la encuesta, el estudio? No sé, sería positivo, convendría bastante que nos compartiera la fuente. Yo no digo que no ocurra, yo lo que estoy diciendo es por qué no lo citó. Yo parto de la presunción del profesionalismo del licenciado Morales. Sin embargo, no veo la fuente en ningún lado. ¿Cómo supo? ¿Cómo se enteró de dicha percepción de esos 3.5 millones de personas? Bueno, vamos al siguiente párrafo. Los diputados ignoran que el actual texto constitucional, en su artículo 133, incorpora los tratados internacionales en el mismo rango que la Constitución, como el Pacto de San José, que obliga a garantizar el uso y disposición de los bienes de propiedad privada, artículos 1 y 22 de la Convención. De igual forma, el artículo 1 de establece la primacía de los derechos humanos sobre cualquier otro texto constitucional. Yo pregunto aquí,
A ver, vamos a decir una. Puede ser que yo sea un pésimo intérprete y que no estoy comprendiendo el tema. El licenciado Morales cita el artículo 22 de la Convención, en donde se habla del derecho de circulación y de residencia. Creo que aquí hay un pequeño error. Pienso que se refería al artículo 21, que habla del derecho a la propiedad privada. Si usted sigue mi podcast, en el podcast anterior, en el video anterior de aquí en mi canal de YouTube, citamos este artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, alias el Pacto de San José de Costa Rica. Pero el licenciado cita el 22, que habla acerca de circular y residir, y habla de los extranjeros, que no se vale expulsar de forma masiva a los extranjeros, etcétera, etcétera, ¿no? Pienso que se refiere más bien al 21, que habla de la propiedad privada. Bueno, ok, y dice que el 133 constitucional en México pone a los tratados al rango de la Constitución. Esto es cierto, pero yo simplemente hubiera dicho, y está bien, o sea, ahí no hay error. Creo que el otro sí es un error involuntario, quiero creer yo, pero yo hubiera citado el artículo primero constitucional, punto. Si usted tiene mi libro de Introducción al Estudio del Derecho, yo le he llamado a esto como magnetismo constitucional. ¿Por qué? Porque mire, si usted quiere entender la importancia de los derechos humanos de rango o de origen o de fuente constitucional, imagínese un imán. Imagínese, ponga en su cabeza una constitución mexicana. Bueno, a esa constitución ahora póngale un imán. Y resulta que los derechos humanos en tratados internacionales son de metal. ¿Qué ocurriría con ese imán? Pues los va a traer a la Constitución. ¿Se da cuenta? Así es como opera el sistema jurídico mexicano. Los derechos humanos son atraídos a la Constitución mexicana cuando son de fuente internacional y los eleva a rango constitucional, aunque sean de fuente internacional, a través de lo que yo llamo magnetismo constitucional. Los atrae, los adhiere a la Constitución. Y esto es correcto, pero con mayor razón. Esto lo veo un poco contradictorio, porque si ya tenemos el primero constitucional, el 133 constitucional, y la reforma en Ciudad de México homologa la Constitución de Ciudad de México al 27 constitucional, pues entonces yo me pregunto, entonces ¿cuál es el problema? Si estamos dando congruencia entre ambas constituciones, la de Ciudad de México y la federal, entonces ¿por qué arriba dijimos que había habido un golpe demoledor a la propiedad privada, una amenaza a la seguridad jurídica, pero por otro lado decimos que es inútil jurídicamente? No entiendo este contrasentido, porque si ya está en nuestra Constitución y la reforma homologa ambas constituciones, entonces no veo el problema. Vamos a ver qué sigue diciendo el artículo. Ya el presente régimen estableció otras legislaciones agresivas en este sentido, como la declaratoria de reserva natural o de bienes del patrimonio cultural de la ciudad, o el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, que dificulta la recuperación de un terreno invadido o la rescisión de un contrato de arrendamiento. A ver, aquí me voy a detener tantito. ¿Sabe por qué dice eso el licenciado Morales Lechuga? Quiero creer yo, e insisto, no soy infalible, pero me imagino que se refiere a que dicha ley constitucional en Ciudad de México dice que ninguna persona puede ser despojada sin mandamiento judicial, obviamente emitido con base en normas constitucionales y leyes aplicables al caso, y manda su regulación a normas secundarias a través de procedimientos y modalidades. A ver, yo me pregunto aquí, ¿eso es dificultar la recuperación de un terreno o la rescisión de un contrato de arrendamiento? Yo me pregunto, ¿qué no siempre ha existido esta figura del desalojo? ¿Qué no siempre ha sido a través de mandamiento judicial? Ojo, no se me vaya a confundir, no quiere decir que no pueda ser extrajudicialmente. Claro que puede ser extrajudicial lo que se conoce como desahucio, ¿no? Cuando no pagas tu renta, como cualquier contrato se rescinde y sin tener que ir a autoridad judicial, por el 1949 del Código Civil, ¿verdad? Establece el pacto comisorio tácito. Esto es algo muy jurídico, pero para no aburrirlo, significa que si yo no cumplo, tú no cumples, y si tú no cumples, yo no cumplo. Mi obligación depende de la tuya. ¿Sí me explico? Así es un arrendamiento. Si yo pago la renta, me dejas vivir, conforme a contrato. Y si tú me dejas vivir, yo pago la renta. Eso es un pacto comisorio, para que no se me confunda usted. Ok, bueno, si yo dejo de pagar la renta, ¿me corren del departamento? ¿Necesito de un juez? No. Ah, pero entonces si hay una controversia y no me quiero salir, ¿usted qué haría? No necesita ser abogado para saberlo, pues obviamente que se iría ante un juez, iniciaría un procedimiento para correrme por no pagar la renta y querer vivir de a gratis. A eso se refiere el 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, a que ninguna persona puede ser desalojada sin mandamiento judicial. Oye, o sea que ya no se puede sin mandamiento judicial. No, obviamente que
que no. Obviamente que también se puede hacer extrajudicialmente el desalojo. Lo que esta ley dice es que se protege el derecho a la vivienda, obviamente bajo las modalidades de la legislación que dice el párrafo siguiente del dicho artículo 60. ¿Y cuál es esa legislación? Pues el Código Civil. ¿Y qué dice el Código Civil? Pues que si tú pagas, yo vivo, y si yo vivo, tú pagas. ¿Me explico? ¿Se da cuenta cómo esto puede ser muy pantanoso? Entonces yo no veo problema, no veo incompatibilidad con el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, el artículo primero constitucional y esta reforma que se publicó el lunes pasado. Por otro lado, continúa diciendo la nota, el próximo gobierno ofrece planes oficiales para edificar 200,000 nuevas viviendas en Ciudad de México, meta demagógica e inalcanzable en este momento. Mire, en ese punto yo me declaro ignorante en el tema. ¿Por qué razón? Porque no tengo el dato. Yo, como el licenciado está poniendo esta cifra en su nota en el Universal, yo le preguntaría de dónde salió ese dato, cuál es la fuente, y repito, ¿por qué no nos ofrece fuentes? No digo que sea falso, no se me confunda usted, no estoy diciendo que el licenciado esté mintiendo, estoy preguntando cuál es la fuente, porque yo no veo aquí la fuente en realidad. A ver, de las 200,000 viviendas que ofrece el gobierno entrante, y por otro lado, ¿de dónde saca que es inalcanzable en este momento? Seguramente el licenciado tiene alguna cifra que no nos compartió. Sería bueno analizarla porque bueno, si es imposible e inviable económica y financieramente financiar 200,000 viviendas, pues bueno, pues estará en la razón, no pasa nada. Pero si sí fuera viable, entonces creo que se respalda con la reforma y con que no habría que preocuparnos de nada. A ver, el siguiente párrafo dice, el régimen actual ha sido parco en la construcción de nueva vivienda. Construir en esta ciudad es sortear obstáculos administrativos de toda naturaleza, desde la corrupción hasta la falta de agua. Quienes lo intentan enfrentan un largo peregrinar de hasta 4 años para registrar una licencia de construcción, cuando en otros países de Latinoamérica no rebasa los 4 meses. Los resultados son evidentes. Los últimos edificios elevados de esta ciudad se autorizaron durante el gobierno de Marcelo Ebrard. A ver, yo aquí tengo varios puntos al respecto. ¿Por qué no dice el licenciado que los trámites notariales para escriturar un bien inmueble en todo México, incluida la Ciudad de México, son terriblemente lentos? Usted nada más entre a la página de los notarios, del Colegio de Notarios de Ciudad de México, y vea el nivel de insatisfacción en la encuesta de satisfacción ciudadana que tiene esta página de este colegio. Vea usted cómo el pueblo mexicano no confía en el notariado, y eso que fue de los que menos mal salen evaluados, junto con las Fuerzas Armadas. Pero ¿sabe usted, y usted seguramente tendrá evidencia anecdótica, cuando usted quiera escriturar un inmueble, no se enfrenta con burocracia notarial para hacer esto? A ver, sí es cierto, aquí sí le compro esto al licenciado, si hay corrupción para construir vivienda y edificios en Ciudad de México, pero ¿sabe por qué usted sabe por qué pasa esto? Porque muchos constructores inmobiliarios dan sobornos en especie y en dinero a las autoridades para poder sacar licencias. Muchos desarrolladores inmobiliarios hacen cabildeo que termina en corrupción, en dádivas, en regalos, en acuerdos con alcaldes, con gobernadores, con presidentes municipales, con jefes de gobierno, por ejemplo. ¿Por qué esto no se dice? Esto es una realidad. A ver, es que para que el gobierno sea corrupto en materia inmobiliaria, que es cierto, y le compro totalmente el argumento al licenciado, a ver, para que el gobierno sea corrupto, se necesita que el ciudadano sea corrupto. ¿Por qué? Pues porque uno da y el otro recibe. Tan fácil como eso. Ahí tiene usted el tema del cártel inmobiliario. Y habrá muchas cosas que son mito, pero habrá otras que son ciertas. Y en eso usted no me dejará mentir. Ahora, el tema notarial. A ver, yo le puedo decir que escriturar un inmueble con un notario público, que es como se debe hacer conforme a ley, es un verdadero viacruz. Mire, lo menos peor, como dicen por ahí de forma coloquial, que le puede pasar a usted al escriturar un inmueble es que lo atiendan mal. Le ponen cara, no le contestan el teléfono. El servicio notarial es pésimo en la mayoría de los casos, no en todos. Recuerde usted mi dicho, no hay absolutos en la vida. Pero honestamente el notariado no ayuda mucho, que diga. Eso pues yo creo que le faltó aquí al licenciado agregarlo para terminar de adornar este párrafo, que es cierto, hay corrupción, pero yo le agregaría el tema notarial y 2, el tema de los desarrolladores, que si hay corrupción es porque uno da y el otro recibe, así de sencillo. Con este madruguete continúa diciendo,
Con este madruguete legislativo, los autores de la reforma heredan una pesada carga de desconfianza al próximo gobierno capitalino. ¿Quién querrá invertir en construir y desarrollar nuevos inmuebles bajo estas circunstancias? ¿Sabe quién? Yo sí tengo la respuesta a esta pregunta. Se la voy a repetir. ¿Quién querrá invertir y construir y desarrollar nuevos inmuebles bajo estas circunstancias? ¿Sabe quién? Las fibras inmobiliarias. Mismas fibras de las cuales ya hablamos en el podcast anterior. Bueno, ¿se acuerda de ese tema? 187 y 188 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, usted vaya a Mítica a preguntar si esto es verdad. ¿Usted recuerda toda la corrupción que hubo en Mítica? Bueno, ¿cómo de que no hay construcción? ¿Cómo de que no hay inversión? ¿Sabe la cantidad de miles de millones de pesos que significó Mítica? ¿Usted sabe lo que es una fibra inmobiliaria? Bueno, para acabar pronto, la mayoría de las plazas comerciales que usted visita y donde usted va a visitar como esparcimiento, a comprarse un café, a comprarse ropa, la mayoría de esas plazas son fibras inmobiliarias. ¿Cómo de que no hay incentivos para construir? Y es que las fibras tienen incentivos fiscales que ni usted ni yo tenemos, ¿eh? Entonces, ¿cómo de que no hay quien querrá invertir en construir y desarrollar nuevos inmuebles? Pero claro que los hay. ¿Y sabe por qué? Porque están auspiciados y abrazados por el gobierno. Porque ¿quién cree que da los beneficios fiscales? Pues el gobierno, evidentemente. A diferencia de otras entidades, la Ciudad de México no tiene otra industria productiva que permita incrementar los saberes del patrimonio público. Su principal ingreso, después del impuesto sobre nóminas, es el derivado de la industria inmobiliaria. Con esta modificación, el sector seguirá estancado a menos que la nueva jefa de gobierno apoye, como ha prometido, conjuntas periódicas que le permitan conocer el punto de vista de constructores e industrias adyacentes a la construcción. Bueno, aquí yo me declaro ignorante, no lo sé, pero vuelvo a preguntar, ¿por qué no comparte la fuente? ¿De dónde saca el licenciado que la Ciudad de México no tiene otra industria productiva que permita incrementar los saberes del patrimonio público? ¿De dónde sacó que el ingreso de Ciudad de México, el principal, después del ingreso sobre nóminas, es la industria inmobiliaria? Seguramente debe ser así. Insisto, no estoy cuestionando, digamos, que la veracidad o la honestidad de la nota del licenciado Morales. Lo que estoy cuestionando es por qué no cita la fuente. Por lo pronto, muchos bufetes de abogados ya deben estar tramitando una cascada de amparos y los partidos políticos de oposición preparando una acción de inconstitucionalidad que se antoja procedente por la manera como se redactó y quedó plasmada. Sin embargo, el daño a la confianza de los inversionistas está hecho y recuperarla costará trabajo y tiempo. Notario, ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga. Pues sí, don Ignacio Morales Lechuga aquí nos comparte esta nota. Ahí termina precisamente, nota con la cual yo no estoy de acuerdo intelectualmente. En temas personales, insisto, le tengo una gran estima, pero en este tema específicamente no coincido con él. Creo que faltaron fuentes, creo que faltó solidez, creo que hay muchos contrasentidos. Por una parte afirma que hay un golpe terrible a la propiedad privada, pero por otro lado dice que es inútil jurídicamente esta reforma. Pues ya no entendí. En fin, mire, por último, le quiero yo dar unos elementos por aquí. De acuerdo con Federico Taboada, que es el director general del Instituto de Planeación de Ciudad de México, ahí le van unos elementos para que hablemos de lo difícil que resulta adquirir vivienda en Ciudad de México. Y ahí se me va a ir para atrás, ¿eh? Fíjese, el arrendamiento en 1990 representaba el 10% del salario, es decir, haga de cuenta que usted saca su salario, saca el 10% y en 1990 eso es lo que se pagaba de una renta por vivir en Ciudad de México. ¿Sabe ahora de cuánto es? Del 55% del salario. Esto quiere decir que las rentas han subido de forma exponencial en Ciudad de México y de forma injustificada. A ver, departamentos de 9, 7, 8 millones en lugares que se inunda, lleno de baches, asaltos, inseguridad. ¿Cómo es posible que un departamento de 80 metros cuadrados cueste 9 millones, 8 millones? Es que esto ha sido un efecto en donde hay muchos factores, lo que llaman gentrificación, ahora que está tan en boga ese concepto, ¿verdad? Bueno, definitivamente hace falta una regulación, definitivamente, y ahí están las cifras del Instituto de Planeación de Ciudad de México. En el 90 representaba el 10% del salario una renta, hoy es el 55%. Ahí le va otro dato. En el 90, cerca del 8% de las viviendas
viviendas se rentaban, hoy es del 25%. ¿Por qué? Porque la gente ya no puede comprar vivienda, ¿se da cuenta? El aumento en rentas ha sido del 10% desde hace 20 años. Fíjese, o sea, desde hace 20 años, ¿eh? O sea, no crea que 10% en 20 años, no, 10% desde hace 20 años. Quiere decir que aumenta 10% por año durante 20. Esto es dato del Instituto de Planeación de Ciudad de México. Fíjese, en España hay problemas porque la vivienda han aumentado 6% al año. En España han aumentado 6% al año en euros. Bueno, pues ¿qué cree? Que en Ciudad de México ha aumentado 10% desde hace 20 años. Ahí le va otro dato. En Berlín, el 20% de la gente vive en propiedades del gobierno o subsidiadas. En Viena, el 25%. En Singapur, el 90% y en Nueva York, 22%. Fuente, Instituto de Planeación de Ciudad de México, dicho de Federico Taboada, director general. Ahí le va otro dato. La vivienda en Ciudad de México cuesta en promedio 4 millones y medio aproximadamente, fluctuando, ¿no? Con 60 metros cuadrados. Imagínese nada más. Promedio la vivienda 4 millones de 60 metros cuadrados. ¿Se imagina usted viviendo una familia de 4 o 5 miembros en 60 metros? Y luego lo peor tantito, por 4 millones de pesos. ¿Usted lo puede pagar o no lo puede pagar? Déjeme aquí abajo en los comentarios esa respuesta. Pero que resulta que Querétaro, con 2 millones de pesos, pero de 120 metros cuadrados. Ah, caray, ¿qué le parece a usted esa cifra? Ahí le va otro dato. Igual, la misma fuente, ¿eh? Pagar 4 millones es pagar una hipoteca de 45,000 pesos mensuales. Para que el banco te preste esta cantidad, debe representar una tercera parte de tu ingreso, esos 45,000 pesos, que si Pitágoras no me falla, 45,000 pesos por 3 son 135,000 pesos. Para que usted pudiera comprar con crédito bancario una vivienda de 4 millones para arriba, por lo menos debe ganar 135,000 pesos, aceptando que sea una tercera parte de su ingreso. ¿Me explico? Ahora, si alguien le presta por más de tu ingreso, digamos más de una tercera parte, bueno, pues entonces eso ya será sus propias finanzas, pero yo no sé qué tan sano sea eso financieramente. Yo no soy financiero. Alguien me podrá decir si vuela, alguien me dirá no vuela esta situación. Bueno, pues ¿qué cree usted? También le voy a regalar algunas cifras. Ya sabe que en este podcast siempre damos elementos, siempre damos datos, o sea, no hablamos al aire aquí. En Alemania existió un control de renta para todos aquellos que dicen, no, es que en los países capitalistas esto de la propiedad privada no se limita, y ya ve usted que ahora se trató, bueno, más bien se reformó el Código Civil para que la renta no se aumente por encima de la inflación, los alquileres en Ciudad de México. Bueno, pues mucha gente puso el grito en el cielo y dijo, ¿cómo van a regular máximos de aumentos, de incrementos en los alquileres? Bueno, pues ¿qué cree usted? Alemania tiene un sistema de control de rentas llamado, y disculpe mi alemán, yo no hablo alemán, pero se lo voy a decir según mi leal de saber y entender. Se llama Mietpreisbremse. Disculpe mi alemán, le voy a dejar los datos en la descripción, pero vaya, usted me entenderá. Esto significa en alemán freno del alquiler, que limita el aumento de los precios de los alquileres en zonas con alta demanda. Fíjese qué curioso. Y de hecho se impide que se aumente o que exceda del 10% del precio promedio de la zona. En Berlín parece ser por zona. Berlín en particular implementó una ley de congelación de alquileres en 2020, aunque fue declarada inconstitucional en 2021, pero tiene regulado el tope en incrementos de renta. En Francia, le voy a dejar la liga también en los comentarios, existe también algo que se llama control de renta, y le voy a dejar aquí la página web para que vea que no son inventos. En determinadas zonas, los alquileres en Francia no pueden superar ciertos umbrales establecidos por las autoridades. Es que allá se estableció una especie como de, pues, ¿cómo llamarlo? Haga de cuenta, es como un factor que saca el gobierno de Francia, y con base en ello se pueden hacer los incrementos en los alquileres. No es por inflación, es por un factor que se calcula allá. En España, por ejemplo, desde 2021 hay una ley que permite a comunidades autónomas establecer un índice de referencia de alquileres en zonas con alta demanda y tensión inmobiliaria. Y se busca con esto limitar el
aumento de precio exorbitante, o sea, que quede fuera del alcance de la población. En Suecia hay un sistema en el que las asociaciones de inquilinos negocian colectivamente los precios de los alquileres y se garantiza con esto, pues, márgenes razonables para los que quieran alquilar una vivienda. Dinamarca, ya ve usted que a la gente para todo le encantan los países nórdicos. Bueno, pues ahí le va. En Dinamarca se regulan los precios de alquileres con edificios antiguos construidos antes del 91. Ahí está, hay un beneficio ahí precisamente para edificios de antes del 91. Y lo mismo ocurre en Países Bajos. Los alquileres de vivienda están sujetos a un sistema de puntos que determina el precio máximo de alquiler en función de las características de la vivienda, como tamaño, ubicación, etc. Y alquileres ubicados en zonas de alta demanda pueden ser controlados por el gobierno. Fíjese, y le estoy hablando yo a usted de Países Bajos, control gubernamental de incrementos en alquileres, para que vea que esto no es de Cuba, no es Venezuela, ya ve que les encanta. Bueno, pues nada más y nada menos que países de eso a lo que llaman de primer mundo. ¿Quién sabe qué significa eso? Países desarrollados, ¿quién sabe qué significa eso? Pero bueno, pues ahí tiene usted el caso de Europa Occidental. Bueno, oye, pero ¿qué pasa en México? Pues ahí le van datos también. De acuerdo con una nota de obras de Expansión, de la revista Expansión, resulta, y también le voy a dar la fuente de una vez para que no se me vaya a escapar, con una nota de estrategia sustentable del 26 de abril del 2024, la vivienda asequible en Ciudad de México es un problema serio que requiere acciones importantes. Vamos a ver, se establece que el precio promedio en una vivienda es de entre 3.7 millones y 4 millones de pesos en 2023, un aumento respecto a 2022. Como ya dijimos, se documentó un aumento del 10% en 20 años, o desde 20 años. Un incremento a altos costos de construcción, aunado a la inflación que se ha incrementado en los últimos años. Solo una pequeña porción de la oferta de vivienda, entre el 15 y 20%, se considera asequible. Y esto solo para los que tienen empleos formales y acceso a financiamientos sociales. O sea, los que no, adiós. Y la fuente, precisamente se las voy a dejar aquí también. Para trabajos informales y personas de bajos ingresos, la situación es más crítica. El 40% de la población no tiene acceso a financiamientos necesarios, lo que agrava su exclusión del mercado. Esto es nota también de Estrategia Sustentable de Mercedes Nolasco, 26 de abril del 2024. Aquí le voy a dar otra nota de Centro Urbano, documentado el 12 de agosto del 2019, vivienda inalcanzable para jóvenes mexicanos, y también una nota de Adamantine, es una empresa inmobiliaria, y fíjense lo que dicen, que un ejemplo de lo inalcanzable que resulta adquirir una vivienda para jóvenes en la zona metropolitana, pues es debido a que están en promedio en los 4 millones de pesos que yo le daba hace unos minutos, y que en ese contexto los más jóvenes generan o ganan menos de 10,000 pesos al mes. El 70% de ellos solo podrán acceder a créditos de alrededor de 450,000 pesos. Imagínense, ¿qué hace usted con 450,000 pesos? Y todavía me vienen a decir que no se tiene que favorecer el desarrollo de la vivienda social. ¿Se da cuenta usted? A ver, usted me preguntará, ¿y qué tienen que ver todas estas cifras, todos estos datos con el tema de la reforma? Bueno, que el gobierno de Ciudad de México está detrás de generar vivienda social. O sea, no lo van a expropiar a usted. Si lo que el gobierno quiere es generar vivienda, usted dígame cómo diablos es que entonces se van a hacer expropiaciones para quitarle la vivienda al gobernado. Es que esto no va a ocurrir, señores. Concluyo esta nota diciendo que pienso que las políticas en materia de vivienda son positivas. Las políticas sociales para ponerle límites a los incrementos, como ocurre en Europa Occidental, son positivos y necesarios. Subsidiar vivienda es necesario. Las condiciones actuales, la situación material actual de vida de los gobernados, de los ciudadanos, urge al gobierno a implementar políticas en arrendamiento y en acceso a la vivienda, adquisición de vivienda. A ver, de nada sirve que me pongas metro, metrobús, cablebús, un sistema moderno de transporte, que Ciudad de México ha tenido avances en ello, el tren interurbano. Mire, acabo de conocer el día de ayer el tren interurbano. Viera qué buena obra en realidad. Faltan cosas, es cierto. Está todavía en obra, es verdad. Faltan algunas estaciones, también es cierto. Pero viera usted qué eficiente es ese metro, bueno, ese tren en realidad. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿de qué nos sirve la infraestructura si la gente no puede adquirir vivienda? Si usted me dice, vamos a implementar reformas sociales en alquileres y en compra de vivienda, yo votaría a favor de ese proyecto. Yo estaría a favor de que el mexicano promedio, que no son los más portentados, no son los grandes capitales, que pueda adquirir una vivienda. Piensa en su hijo, piensa en sus hermanos,
Piense en cualquier persona cercana a usted, el derecho humano a la vivienda. ¿Cómo va a acceder al derecho humano al agua, al líquido vital, si usted no tiene vivienda? A ver, yo le pregunto a usted, ¿cómo va a votar si no tiene comprobante de domicilio? Para sacar su INE tiene que tener vivienda. Desde mi punto de vista eso es de dudosa constitucionalidad, pero eso será otro tema. Pero si usted se fija, hasta para poder votar necesita una residencia, una vivienda, ya sea alquilada o ya sea comprada. Bueno, nos vemos hasta una nueva transmisión. Cuídese mucho y hasta muy pronto.